porque ya está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a nuestra audiencia. Oiga, un día como hoy, un día para meditar. Para meditar muchas cosas. 28 años de la invasión de los Estados Unidos a nuestro país, a un costo de vida, de destrucción, de ruptura de la estructura muy seria para el país, social, política. Y este es el primer aniversario post-invasión, Con Noriega que muerto. no está Noriega, por el cual vinieron a la invasión, en teoría. En teoría. 29 de mayo del 2017 le hablaba al López Castillero antes de comenzar nuestro noticiero que este hecho, este aniversario, se da en el momento en que ya no está presente físicamente el general Noriega. Voy a hablar sobre ese tema de fondo en el tema nacional. Y antes les doy un repaso rápido a ustedes en el panorama internacional. A nuestro oyente usted no se preocupe de pensar lo que le estamos diciendo, no lo tome tan a pecho. Lo que le estamos brindando es información verídica para que usted tenga su opinión. Nosotros tenemos la nuestra. Claro. Pero que queremos compartirla con usted en el marco del respeto y el aprecio que le tengo a toda nuestra audiencia. A todas, esté o no, a favor de lo que estamos planteando. Le cuento. ¿Se acuerda que le decía ayer que el Consejo de Seguridad votó la resolución sobre Jerusalén, que fue derrotada porque Estados Unidos la vetó? El resto, 15 votaron a favor y Estados Unidos vetó. En contra. Bueno, va al pleno de la Asamblea la Asamblea General de la ONU la misma resolución, o parecida, ¿eh? Y no tengo la menor duda que va a ser aprobada en forma unánime, con el voto contrario de Estados Unidos e Israel. Y este es el panorama a la que enfrenta la política exterior de los Estados Unidos. No hay la menor duda que Jerusalén es una parte importante de Israel. Pero igualmente Jerusalén es una parte importante de otros sectores y parte de la negociación es esta. No tiene para mí ningún sentido que se haya puesto esto en el tapete cuando lo que se necesita es sentar a las partes a negociar. Y una de las cosas que hay que negociar es esto precisamente, y que el mundo en general reconoce que Israel tiene derecho a tener su capital en Jerusalén, pero también Palestina. Entonces eso es lo que hay que negociar. ¿Quién lo tiene que negociar? Ambas partes. Tomar posesión ahora es darle armas al radicalismo islámico. Entonces eso es lo peligroso. Pero lo más peligroso, estimados televidentes, es que esta mañana, muy temprano, escuchaba una entrevista que la BBC de Londres le hacía al jefe del Consejo de Seguridad de los Estados Unidos, el general H.R. McMaster, que es un máster de la estrategia militar. Y al escucharlo a él hablar sobre la diplomacia norteamericana, me di cuenta de una cosa que ha ocurrido bajo la administración Trump, que no había ocurrido desde la administración Trump para atrás. Que los militares se han tomado la definición de la diplomacia de los Estados Unidos. Ha dejado al Departamento de Estado fuera del juego de la diplomacia y como consecuencia los militares norteamericanos y de Rusia y de China, todos tienen la misma estructura. Para ellos la diplomacia es una función de la capacidad militar que tengan ellos. Y por eso que la doctrina exterior de los Estados Unidos hoy se basa en ese concepto. Ser lo suficientemente poderosos para que nadie se atreva a retarnos. Entonces eso deja por fuera el derecho que tenemos los pueblos pequeños a tener nuestra posición independiente. Entonces esa doctrina militar, que no solamente es de los Estados Unidos, es de Rusia, es de China, es de donde haya ejércitos, hegemónica, queda evidenciada en esa entrevista. Es bueno que la vean. Yo me imagino que el departamento nuestro aquí, el Consejo de Seguridad, ya tiene en sus manos el documento que publicó el presidente de los Estados Unidos y que está en la web de la Casa Blanca. Usted se mete, pone Casa Blanca, Estados Unidos, en español, en inglés, francés, en ruso, y le sale el documento. En el idioma que usted quiera. En el idioma que usted quiera. De la estrategia de seguridad. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos un tratado de neutralidad firmado con Estados Unidos. Nos interesa saber
esto que está pasando. Pero me llama la atención es el control que los militares, la estructura del Pentágono. Esto es una lucha histórica que se ha dado en los Estados Unidos, el Pentágono intentando definir política exterior que debe ser definida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y nosotros aquí en Panamá vivimos eso, porque aquí había un ejército, una parte del ejército de los Estados Unidos, aquí estaba el comando, el comando de los Estados Unidos, Comando Sur, el cuarto comando estratégico de los Estados Unidos, aquí. Y siempre había la discusión entre la Embajada de los Estados Unidos y el Comando Sur, ¿quién definía? ¿Quién mandaba? Y al final aquí en Panamá definían los militares. E incluso esto de la invasión fue parte de esto. Ahora le hablo un poco sobre esto, pero le llamo la atención, léanse en ese documento, que ese documento ya es calificado por Rusia y China como, por Rusia, oficialmente, como un documento imperialista. Un documento que lo único que dice es que se opone al multipolarismo. Ya no existe la unipolaridad que caracterizó después de la caída del muro de Berlín. Hay muchas fuentes de poder en el mundo. Lo es, por ejemplo, Estados Unidos, lo es Alemania, lo es Inglaterra, lo es China, con su extraordinario crecimiento, lo es Rusia, lo es India, lo es Pakistán, Turquía, Irán, Arabia Saudita, Sudáfrica, lo es Brasil, aquí en Panamá. Ya no lo es más México por los niveles de subordinación que precisamente el tratado que el señor Trump está tratando de eliminar le dio a México. Para México el Tratado de Libre Comercio doblegó la política exterior de México, la redujo a tal nivel que hoy cuando cierren ese tratado, México va a tener que mirar hacia las otras fuerzas de poder. Entonces yo me imagino que el Consejo de Seguridad nuestro ya tiene en sus manos todos estos documentos y estará ya bajando en la BBC de Londres estos que dijo. ¿Por qué? Porque para nosotros eso es vital. También le comento que en Perú, mañana, ya la oposición está decidida a llamar a juicio al presidente Pedro Pablo Kuczynski. Se necesitan 87 de los 130 votos. El partido de Fujimori, de Keiko Fujimori, tiene mayoría y puede producirse mañana. Ya en Perú se está hablando de quién es la sustitución democrática. Y en el caso de Pedro Pablo es que él recibió pagos de Odebrecht siendo ministro de Estado, o sea, como funcionario público en ejercicio. Y eso es lo que hay que determinar. Las constituciones son muy claras en esto. En Perú, con una parecida situación a esta, el único presidente que ha sido destituido ha sido Fujimori. Bueno, que renunció. Pero ya estaba el proceso. Y ahora este señor que se encuentra mañana, le vamos a contar, o el viernes le vamos a contar qué pasa en esta situación. También quiero expresarles que España entra a su recta final, porque las elecciones son mañana, y hay un empate técnico en las tres candidaturas más importantes, entre Puigdemont, Junqueras, Inés Arrimada, que es la candidata de Ciudadanos. Pero al final ninguno va a tener los votos y va a necesitar España de tener, las fuerzas van a tener que haber una coalición. Y eso no va a resolver el problema en España. Esta votación, Europa en su conjunto le está dando mucha atención, porque lo que está sucediendo en Austria y el ascenso del fascismo en Alemania y el crecimiento de los partidos nacionales en Rusia, en Italia, recuerde que en Europa hay 200 idiomas y hay 200 intenciones nacionalistas. Yugoslavia, por ejemplo, es el extremo como que se llevó esto. Kosovo, en Serbia, es una parte importante de lo que está ocurriendo, y esta fragmentación podría producir un serio problema en Europa. Por eso que le dan tanta atención a lo que ocurra en España, y nosotros le debemos dar atención a esto, porque el surgimiento del nacionalismo y las fuerzas antiglobales se han convertido en una de las principales amenazas para la economía panameña, aunque usted no lo esté mirando así. Pues sí. Mientras nosotros estamos entretenidos aquí discutiendo pendejadas, el mundo está moviéndose en una situación que afectará a la plataforma de lo que está ocurriendo. A la vuelta le voy a hablar sobre el sistema panameño y le voy a leer, antes de iniciar los análisis del 20 de diciembre,
lo que hoy piensa el expresidente Ricardo Martinelli de nuestra economía. Fíjese usted cómo piensa él y cómo piensan nuestros políticos aquí. A la vuelta lo compartimos. Les propongo, déjenme terminar 2 temas y voy al fondo del análisis de hoy, que tiene que ver con el 20 de diciembre. A ver si la cámara me ayuda aquí. La cámara tengo aquí conmigo. Esto salió en el periódico de mayor circulación que hay en el país, de mayor lectura crítica, que es, lo escribe Ricardo Martinelli. Mire, está bien, mire la portada esta, que le puso ahí las grúas de Panama Port. Impresionante el desarrollo portuario de nuestra república. Dice, le voy a leer esto de Ricardo Martinelli, expresidente de la República, que en su opinión de hoy dice lo siguiente, es contundente la posición del expresidente. Dice, un pueblo feliz, así se titula el artículo de hoy. En Panamá, dice Ricardo Martinelli, siempre tendremos un crecimiento estructural aceptable debido a nuestra economía de servicios, la posición geográfica y el ambiente favorable a la inversión. Tenemos el aeropuerto más grande de la región, expandido en las 3 últimas administraciones, fíjense, sin ambajes, en las 3 últimas administraciones. También 5 puertos en ambos océanos, más el canal de Panamá ampliado, y la segunda zona libre de comercio más grande del mundo. Sumado a esto, el turismo creciente basado en las compras al detalle, playas y diversión. Señala Martinelli, analizando estos sectores, en su conjunto representan un porcentaje importante del PIB, del Producto Interno Bruto. Sin embargo, en su generación de empleos es baja. Y la mayoría y su mayoría son controlados por extranjeros que repatrian sus utilidades. Tenemos un gran crecimiento estructural, pero sin un desarrollo a las grandes mayorías. Es por eso que el Estado, que representa el 25% de la economía, debe tener políticas sanas de inversión social, leyes cónsonas con la flexibilidad migratoria, buena educación y sobre todo un sistema judicial que respete la ley y donde no haya abusos ni persecuciones políticas, que se invierta un porcentaje sustancial en la educación. Hay que tener un pueblo culto, infraestructuras para tener un pueblo feliz, una mejor salud para que el pueblo viva más tiempo y sobre todo un gobierno honesto, que el ciudadano vea dónde y cómo se invierten sus impuestos y que exista sobre todo pesos y balances entre los distintos órganos del Estado sin interferencias. Panamá también requiere un Estado promotor de leyes que ayuden a la empresa privada. Una visión estratégica de Ricardo Martinelli. Un día como hoy, se lo dejo para que nuestros dirigentes políticos también se expresen cuál es su visión del futuro. Esta es la de Ricardo Martinelli. Y en sus términos generales, una visión optimista del país. En otras palabras, nosotros en materia de desarrollo estamos condenados a ser exitosos. Lo que debemos hacer es como eso se conjuga para que esa generación de riqueza sea más equitativa. Este es un planteamiento que aparece hoy de Ricardo Martinelli. También quisiera hablarles de este debate que se ha suscitado con respecto a las designaciones de los dos magistradas de la Corte Suprema de Justicia. Y parto por decirle lo siguiente. Le pido a la ciudadanía, a todos, que seamos respetuosos de las opiniones de cada uno de nosotros. Hemos llevado este debate a tal nivel que el insulto se ha convertido en el mecanismo de descalificación. Todos los panameños tenemos el derecho a tener una opinión con respecto a este tema. Y esa opinión debe ser respetada. Usted puede estar a favor o usted puede estar en contra de las dos propuestas, puede estar a favor de una y una, puede estar a favor de las dos, puede incluso no tener opinión, pero esa opinión se debe respetar. Pero usted no decide. Dentro de las reglas de la democracia actual, esto tiene que ser decidido ¿dónde? En la Asamblea Nacional. Y es allí donde comienza el problema. El presidente hizo las nominaciones, usted tiene su opinión, tiene el derecho de emitir cualquiera sea su opinión al respecto. Y yo tengo el deber de respetar su derecho. Simple.
Pero esta decisión del órgano ejecutivo basada en la ley y la Constitución tiene que pasar al órgano legislativo, que es el contrapeso del órgano judicial. ¿Qué sentido tiene que los partidos estén emitiendo resoluciones antes de que arranque el proceso de ratificación? ¿Qué sentido? El único sentido que tienen estas resoluciones es tratar de intimidar a sus diputados para que voten de acuerdo a una línea política que no existe. Porque los partidos políticos no tienen autoridad para tirar líneas políticas. No tienen autoridad. Si no, usted mire la cantidad de líneas políticas que tiran y solo la tiran para estas cosas. No hay línea política, por ejemplo, para ver el problema de la educación, para ver el problema de la salud sexual, para ver el problema de la lucha contra el tabaco. Cuando en la Asamblea Nacional la industria tabacalera tiene un lobby que ha impedido que se pase una ley a favor de la lucha contra el tabaco, que tantas vidas cuesta. No hay línea política frente al desarrollo, frente a la democracia, frente a la participación, no. Es línea política sobre todo. De manera que para mí estas líneas políticas son llamaradas de capullo. Porque aquí donde se va a debatir el cobre de verdad es en la Asamblea. ¿Y qué es lo que debe hacer la Asamblea? Hombre, la Asamblea, que tiene ya en sus manos los documentos oficiales, va a abrir las sesiones extraordinarias con este planteamiento que la presidenta debe enviar a la comisión de credenciales y la comisión de credenciales debe abrir inmediatamente un periodo para que por varios días en los medios, para que usted se inscriba o por internet y pida que usted quiere participar en el debate y participar en el debate, escuchar a las dos señoras que han sido nominadas para que en ese debate nosotros conozcamos cuáles son sus posiciones con respecto al puesto que aspiran a conocer. Y ahí la comisión, no los que están ahí, los que hablaron, la comisión tendrá que decidir si de acuerdo a la comisión, ellas reúnen los requisitos y el conocimiento técnico para ser magistradas y pasarlo al pleno, quien después lo votará y se acabó. Si lo rechazan, el presidente no nominará a otra y si no lo rechazan, serán las magistradas. Ese es el procedimiento. Pero nosotros queremos que la opinión que yo tenga es la que se imponga. No. Entonces, cada vez que usted presiona a la Asamblea para que la Asamblea es un órgano colegiado y es un órgano colegiado altamente politizado, de manera que quien dice la justicia está en manos de la política, la justicia siempre está en manos de la política. En los Estados Unidos, para uno que nosotros conocemos, cuando se hacen estas audiencias para ratificar jueces, yo les conté ayer que una de esas audiencias, un muchacho que había sido nominado por el presidente Trump, que los medios se opusieron, cuando el senador Kennedy le hace las preguntas, demostró que él no sabía nada. Bueno, ahí es cuando usted dice, este hombre no va para ningún lado. Y el hombre renunció. Entonces, este proceso arranca esta semana y no va a terminar esta semana. No tienen tiempo. De manera que les quedará la próxima semana. E incluso, si no terminan la semana del 31, tendrá que llevarlo a sesiones ordinarias. No es la primera vez. Sí. ¿Y qué va a pasar? Nada. Simplemente los magistrados que están ahí, que le cumplieron su término, no se pueden ir hasta que no le nombren su sustituto y se acabó. Eso es todo. No va a pasar absolutamente nada. Entonces, esa estirijala de alta tensión que hemos creado tiene como objetivo desviar la discusión para otro tema. Nosotros tenemos cosas importantes que discutir, pero este es el procedimiento. Lo que les pido es que independientemente de su opinión, que tiene usted todo el derecho de tenerla. Por ejemplo, aquí hay una organización que se opone a una de las nominadas porque ella tiene una posición con respecto al matrimonio homosexual. Bueno, esa organización tiene el derecho de expresar sus puntos de vista y no por eso son catalogadas de ISIS o de terroristas, ¿no? Es el derecho al debate, un debate que lo tenemos que hacer con altura, con respeto, no importa cuán diametralmente opuestas sean nuestras posiciones. Nosotros tenemos el deber de respetar la opinión de los demás, escuchar. Y este es un debate enriquecedor, porque lo que está demostrando este problema es que la actual Constitución de la República de Panamá es obsoleta.
Pero no podemos echarle la culpa a quienes implementan lo que dice la Constitución actual, porque tenemos que cambiar la Constitución. La forma de escoger magistrado, como está diseñada en la Constitución, es esta. Así fueron seleccionados los magistrados desde Endara, post-invasión, desde Endara hasta ahora. Y siempre los presidentes han puesto a las personas que consideran son sus amigos. Esa es la verdad. Y siempre han tenido los votos para ratificarlo, salvo un caso, el de Guillermo Endara Galimani, bajo la administración de Mireya Moscoso. De manera que vamos a esperar este debate, porque además será un escarnio, será un escollo más, un hito de confrontación más en la larga lucha que espera de ahora en adelante. No va a definir absolutamente nada, ni va a pasar aquí un tsunami por esto. No, no va a pasar nada, va a haberlo. Entonces, actuemos con sensatez, no enrarezcamos más el ambiente acusándonos, porque además nos tiramos de moralistas. Yo no soy el juez, yo no tengo la capacidad de ser el juez de la conducta de nadie. Puedo tener mis opiniones con respecto a eso. Usted se fija, muy pocas veces, casi nunca usted me ve a mí haciendo diatribas contra nadie. Tengo posiciones conceptuales que pueden diferir de Fernando, de cualquiera de los compañeros aquí, de usted que nos escuchan. Pero nunca me verá escribiendo insultos. Entonces, ¿por qué? Porque el insulto impide el debate. Y lo que necesitamos nosotros es debate de ideas. De manera que yo no le paro literalmente ninguna bola a lo que digan los partidos políticos. Porque no tienen autoridad política. Es más, la credibilidad de los partidos políticos están por abajo, en la regolita. Entonces nosotros lo que tenemos que aspirar es a que nuestras personas cuando hablan, lo hagan con sensatez. Fíjense qué fecha tenemos hoy. Voy a enlazar una cosa con la otra. Hoy es 20 de diciembre. Entonces uno se tiene que preguntar, ¿qué Panamá aprendió de los acontecimientos ocurridos antes del 20 de diciembre del año 89 y qué hemos aprendido post-invasión? La invasión se produce porque la terquedad y la incapacidad del gobierno dirigido por Manuel Antonio Noriega le impidió ver con claridad que había llegado el final de esa película. Y los Estados Unidos, en este caso de Panamá, porque en esto hay muchas teorías, actuó con tal nivel de manejo que en 2 ocasiones, antes del indictment contra Noriega, que fue en febrero del 88, antes, los Estados Unidos abrió un periodo de negociación para que Noriega saliera de Panamá antes de ese indictment, con el compromiso de que el indictment no se iba a hacer, si él se retiraba y había un proceso electoral. Esas negociaciones se hicieron con el apoyo, las negociaciones de la oposición panameña encabezada por Arnulfo Arias y Ricardo Arias Calderón. Encabezadas por ellos y impulsadas por Gabriel Lewis Cariño. Ese proceso negociador no culminó y en febrero se produce el indictment. En marzo, entre febrero y mayo, se abre todo un proceso de confrontación en Panamá y después elecciones en los Estados Unidos. Abre otro periodo de negociación con Rómulo Escobar Betancourt y Mike Cosa, aquí en Panamá, en donde se negocia con Noriega su salida y él debía salir de Panamá con todo su respeto a todo y no paraba a nadie preso, pero sí se iba a hacer una reforma en la Fuerza de Defensa, una depuración, muy parecido a la primera propuesta. Noriega echa para atrás. Cuando el secretario de Estado de los Estados Unidos, George Shultz, se queda en Washington con nosotros, esperando el documento de Noriega, y ya Reagan había partido hacia Reykjavik para una entrevista con Gorbachev. No, y termina la Guerra Fría. Sí. Precisamente iba para eso, el secretario de Estado se queda, y cuando se queda, a las 2 horas dicen que Noriega no va a firmar nada. Y ahí estaba sentenciado todo. Entonces los Estados Unidos toman la decisión estratégica de tomar una decisión militar. Y no la toma en función de los intereses de Panamá. No, aquí en Panamá la invasión vino a aprobar la teoría fundamental de seguridad de los Estados Unidos que fue aprobado después de la guerra de Vietnam. Nosotros no entramos a ninguna guerra si no vamos a ganar y liquidando a todo el mundo. Así lo hicieron primero en Granada en el 83, una islita muy chiquitita, donde los aviones se pasan
de lo chiquito que es la isla. Bueno, en Panamá probaron nuevas estrategias, nuevos aviones, nuevas armas que iban a usar después, ¿sabe dónde? En Irak. Solo que en Irak no se cumplió porque esos son territorios tan grandes que es imposible controlar el territorio. O sea, la teoría tuvo sus efectos, que igual Afganistán, se había metido Rusia primero, ahora los Estados Unidos, Irán, todo ha sido una serie de errores de cálculo de esa teoría. Pero Panamá fue probada en eso. Lo que quiero señalarle es que es el deber de los políticos entender lo que está ocurriendo. No hubo una lectura clara de los militares panameños. Y en esa lectura quedó atrapado, en esa falta de lectura y de entender, quedó atrapado incluso el brazo político que fue el PRD, que también pagó un precio alto en todo ese proceso. Post-invasión, Endara tuvo la capacidad de buscar acuerdos con el PRD para estabilizar un poco el país. Pero la invasión por sí misma fue sangrienta, fue dolorosa, rompió una estructura social, hizo un daño terrible. Es más, los Estados Unidos entró aquí sin la prevención de tener una policía militar para evitar el saqueo. Porque ellos no venían a ver el saqueo, ellos venían era simplemente a destruir la fuerza de defensa y punto. Porque cuando usted tira una bomba, esa bomba no le pega al militar fulano, esa bomba mata a todo el que encuentra. No hay bombas diseñadas para decir matar comunistas o izquierdistas o ISIS. Las bombas matan a todo ser vivo, sea hombre, sea animal, lo que sea. La experiencia de esto demuestra que cuando una situación política no es analizada correctamente por los actores principales, se produce una explosión. Aquí se produce una explosión desde afuera por intereses de los Estados Unidos. A los Estados Unidos como potencia no le interesa si Panamá es democrática o no. No se engañen en eso. Le interesa mantener su hegemonía y se acabó. A nosotros es la que nos interesa la democracia. Durante el periodo posinvasión, nosotros logramos restablecer las heridas, pero no restablecimos un proceso económico que permitiera la inclusión de la sociedad. Crecimos, sí, hemos crecido, hemos tenido más desarrollo, tenemos una mejor infraestructura, esto que señala Martinelli aquí, pero no tenemos una mejor sociedad, porque para tener una mejor sociedad necesitamos, primero que nada, cambiar la Constitución de la República de Panamá y poner el énfasis en la educación, poner el énfasis en la salud, poner el énfasis en la generación de empleo remunerado adecuadamente a los niveles de competitividad del mundo y poner el énfasis en restablecer un nuevo sistema de justicia que permita todo la inclusión de los panameños en las decisiones que son importantes. Entonces, ¿qué pasó durante todo este post-invasión? Que durante el primer periodo de Endara, y el de Valladares, hubo mucho más debate político. El debate fue muriendo en la medida en que el desarrollo económico comenzó a darse y la globalización comenzó no solamente a globalizar el mercado, globalizó la corrupción del mundo, no de Panamá. Porque toda esta estructura de compra y venta de empresas estatales a lo largo de nuestro hemisferio fueron grandes negociados. Yo nada más les señalo, la gran fortuna de Slim, este mexicano que lo tienen aquí como un ícono, nació del proceso de privatización. Las grandes fortunas en Argentina se hicieron con la privatización. El único país nuestro que se negó a privatizar su industria eléctrica fue Costa Rica. Pero nosotros privatizamos también y la privatización no produjo nada más que mega corrupción. Y la globalización ha traído una corrupción aparejada a la destrucción del sistema político. Entonces hoy nos encontramos nosotros tuiteando las hojas del árbol, ni siquiera el árbol. No estamos mirando lo que está ocurriendo en el cuerpo social de nuestra sociedad y como consecuencia estamos subestimando la profundidad de la crisis política que vive la nación. Y cuando eso pasa, entonces comenzamos a tomar políticas y acciones políticas que dañan
la economía y como consecuencia afectan al resto de la sociedad. Entonces, fíjense que hoy, termino con esto, a 28 años de la invasión, el país exhibe una mejor tasa de crecimiento, tenemos más infraestructura, pero nuestros indicadores sociales nos están diciendo con claridad que la distribución de la riqueza cada vez está peor distribuida. Que tenemos un sistema de educación perverso. Que tenemos un sistema de justicia que requiere un nuevo planteamiento. Y que necesitamos una política agropecuaria para llevar nivel de esperanza a toda esa mano de obra del interior, no calificada, pero que tiene la capacidad de producir alimentos. Entonces, todo esto debe ser objeto de una reflexión, porque por el camino que vamos hacia la próxima crisis política. Estamos navegando, porque aquí todo el mundo ahora aparece, mi querido amigo, como el redentor, como el puro. Los demás son unos ladrones, los otros son de cuello blanco, otros de cuello azul. Primera vez que le hablo de los cuellos blancos, porque miraron no lo hicieron los cuellos negros. Sí. Se está experimentando la incapacidad, la falta de tolerancia. Eso es peligroso. Y nadie quiere poner un alto. Y entonces por eso yo le digo que todos esos artículos o estas resoluciones de los partidos es como palabra hueca. Al final del día, seremos todos nosotros los actores de este país los que tenemos que tomar una decisión. Cómo enrumbar la nación, y el mejor homenaje a los caídos en la invasión es meditar hoy sobre lo que tenemos que hacer los panameños con seriedad para poder enrumbar la estructura política y a darle una acometida de conjunto a las transformaciones que la nación requiere con urgencia notoria. Así es.